Las personas no recordarán lo que les dijiste, pero sí recordarán cómo las hiciste sentir. Hola líder, el día de hoy te voy a compartir algunas frases que los líderes nunca dicen y el por qué tú nunca deberías de decirlas. Esto es Líder Exitoso, comenzamos. Esta persona lo está haciendo mejor que tú. Las personas que utilizan esta frase se excusan detrás de la idea de que al compararlos con otras personas, la persona se va a motivar más para hacer mejor trabajo y esto está muy alejado de la realidad. Lo único que logran es humillar al colaborador y además generar conflictos innecesarios dentro del equipo porque empieza a haber envidias, empieza a haber mala competencia y la gente realmente no va a dar su máximo esfuerzo. Se van a sentir muy mal consigo mismos y van a empezar a observar a los demás con un poco de resentimiento. A mí, tráeme soluciones, no problemas. Si al decirlo esperas que tus colaboradores crezcan y traigan soluciones, podrías lograr el mismo resultado si lo dijeras de una forma diferente. Esta frase lo único que hará es que si la persona no encuentra la solución, te ocultará el problema y te podrás dar cuenta cuando ya sea demasiado tarde. Sin comentarios. Cuando alguien te pide retroalimentación o tu opinión acerca de algo es porque confía en tu juicio, porque necesita orientación acerca de si va bien o no. Cuando dices, no tengo comentarios pensando que la otra persona lo interpretará correctamente, estás en un error. Lo único que generas es indiferencia y las personas se sienten ignoradas. No me preguntes por qué, solo hazlo. Si lo que tú estás esperando es obediencia ciega y colaboradores que hagan nada más lo que tú les dices porque tú se los dices, seguramente utilizas mucho esta frase. Pero eso solo genera que los colaboradores hagan su trabajo sin tener un propósito claro. Y como ya hemos visto en este canal, cuando las personas no tienen un propósito claro acerca de lo que tienen que hacer, baja muchísimo la motivación, la lealtad y el compromiso. Lo haré yo. Esta frase lo único que refleja es tu obsesión por el micromanagement y además de que eres incapaz de convertirte en un verdadero líder porque no sabes cuál es tu rol. Si piensas que al demostrarle a las personas que eres capaz de hacer mucho mejor que ellos su trabajo, no nada más les estás faltando al respeto, sino que además estás boicoteando tu propio proceso de aprendizaje como líder. Porque soy el jefe. Detrás de esa frase se encuentran personas con baja autoestima que creen que el poder viene de la posición y que por sí mismas no pueden obtener el respeto y la admiración de los demás. Tal vez obtengas obediencia, pero nunca compromiso. ¿Por qué lo hiciste así? Acusar a las personas no va a generar que hagan mejor su trabajo, solo infundirá miedo. Buen trabajo. Cuando se repite esta frase sin ningún tipo de contexto, cuando no le dices a las personas la razón por la cual están haciendo un buen trabajo o el por qué estás dando ese reconocimiento, se vuelven palabras vacías y la gente se acostumbra a escucharlo sin darle ningún significado o ningún sentido. Hay que ser más específicos y decir qué hizo y por qué. Necesitas hacer más con menos. Es claro que las empresas no siempre están en bonanza, pero si de manera permanente tus colaboradores perciben que trabajan en la carencia, esa será su mentalidad para todo. Y créeme, no quieres colaboradores que siempre piensen en carencia. Ese es tu problema. Esta frase lo único que indica es tu falta de compromiso, porque la responsabilidad no es solo del colaborador y el colaborador solo aprenderá que ante la adversidad no cuenta contigo y eso merma la lealtad y el compromiso. Muchas personas toman una actitud de si a mi jefe no le importa, ¿por qué debería importarme a mí? No te lo tomes a mal, pero cualquier cosa que venga después de esta frase habrá que tomársela mal, si no, porque la advertencia. No tengo tiempo. Ya he dicho que todos tenemos el mismo tiempo y esta frase lo único que denota son dos cosas. La primera, que tus colaboradores no son prioridad y la segunda, que eres una persona desorganizada. Ninguna de las dos te conviene. ¿Estás cuestionando mi autoridad? Esta frase solo denota la falta de seguridad personal y nuestra incapacidad para afrontar situaciones difíciles. Mi jefe es un idiota. Quejarte de tu superior con tus colaboradores genera incertidumbre y desconfianza, porque si hablas así de tu superior, ¿qué no dirás acerca de tus colaboradores? La persona que estaba antes que yo no hizo nada.
Demeritar el trabajo de tu predecesor solo demuestra tu falta de profesionalismo y de respeto por alguien que quizá ni siquiera conociste. Gánate tu lugar a pulso, no demeritando a los demás. Estoy decepcionado de ti. El trabajo no se trata de las personas, sino de sus resultados, y estas palabras solo van a demeritar la motivación de tus colaboradores y su autoconfianza. No es mi culpa. Si eres responsable de un área, al menos es parte tuya la culpa. No demuestres tu falta de responsabilidad y compromiso al decirlo. Trabajé todo el fin de semana. ¿Dónde estabas? El que tú trabajes fuera de tu horario laboral no implica que tengan que trabajar igual tus colaboradores. No les exijas que utilicen más de su tiempo solo porque tú así lo haces. Siempre cometes los mismos errores. Si dices eso, quiere decir que no das retroalimentación constante ni tampoco específica. Las personas necesitan saber específicamente qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Sé más específico y ten retroalimentaciones continuas con tus colaboradores. No quiero escuchar quejas. Un verdadero líder debe de ser capaz de escuchar tanto lo bueno como lo malo que tengan que decir sus colaboradores. Incluso ante problemas que tal vez no se pudieran resolver, siempre tenemos que estar abiertos a escuchar. Fulanito hace todo mal. Nunca te quejes de un colaborador con otro de tus colaboradores. No hagas eso genera desconfianza e incertidumbre. Y además corres el riesgo de que el colaborador del cual estás hablando mal se entere de que estás hablando a sus espaldas. Nunca lo hagas. Sé una persona ética y respeta a tus colaboradores. Un verdadero líder cuida sus palabras porque sabe que las palabras correctas pueden impulsar la excelencia de sus equipos y por el contrario, las palabras incorrectas pueden demeritar no solo el desempeño, sino la autoestima y el trabajo en equipo de nuestros colaboradores. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y si quieres aprender más acerca de comunicación asertiva, te dejo este video por aquí para que lo puedas revisar. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.